y, y comenzamos. Hola, buenas noches a todas. Muchas gracias por acompañarnos hoy nuevamente en un live por nuestra red latinoamericana por los prematuros. Estamos muy contentas de nuevamente poder contar con la presencia de una profesional del área de la salud, como la doctora María Angélica Palomino, que es una doctora chilena que amablemente ha permitido, ¿cierto?, que podamos compartir este espacio con ella. Yo les voy a contar un poquito quién es la doctora para que ustedes la puedan conocer mucho mejor. Ella es María Angélica Palomino Montenegro, es profesora titular de la Universidad de Chile, es médico cirujano de la Universidad de Chile, pediatra de la Universidad de Chile, especialista en enfermedades respiratorias infantiles, formada en Inglaterra. Actualmente es neumóloga pediátrica del Hospital Roberto del Río y la Clínica Las Condes. Es jefa del programa de formación de especialistas en pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y es presidenta de la rama broncopulmonar Sociedad Chilena de Pediatría. Tiene un diplomado en medicina basada en evidencias, ha realizado múltiples investigaciones sobre enfermedades pulmonares crónicas del prematuro, trastornos motores y enfermedades respiratorias, y también sobre enfermedades respiratorias crónicas de la infancia. Me quedo corta contando todo su currículum, pero también tenemos que aprovechar el tiempo para poder sacar el mayor provecho a todos sus conocimientos. Así que muchas gracias, doctora, por acompañarnos. Buenas noches también para usted. Buenas tardes en otros países porque nos acompañan de toda Latinoamérica. Y le agradecemos infinitamente en nombre de la red latinoamericana que nos pueda acompañar el día de hoy. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad es que poder educar en lo poquito que sabemos nosotros y he ido trabajando a lo largo de mi carrera profesional, que es el niño que nació prematuro y sus complicaciones respiratorias. Así que vamos a, no sé si quieres compartir el PowerPoint. Sí, lo comparto. La verdad es que leíste muchas cosas que me pidieron mi CV, pero la idea de esta presentación es poder contarles a ustedes por qué el niño que nació prematuro tiene consecuencias respiratorias. Si quieren me pasan la siguiente. Y vamos a resolver algunas de las preguntas que me dijeron, que es la displasia broncopulmonar, qué niños tienen mayor riesgo, cuál es su manejo, qué riesgos tienen los prematuros con o sin displasia broncopulmonar y cuáles son las secuelas respiratorias que puede tener un niño nacido prematuro. Y yo creo que voy a partir por ahí, porque ya el niño que nace prematuro, si quieres me pasas la siguiente, ya tiene un hándicap. Si ustedes miran acá, yo no tengo el puntero, pero tengo dos líneas ahí en esa gráfica. Ustedes ven que el prematuro tiene ya, no, en las líneas rojas que parten punteado a mano izquierda de la pantalla ahí, nace con menor función pulmonar. Y ahí ya les vamos a comentar por qué. Entonces, ya tiene un hándicap y en la medida que él va creciendo, va mejorando. Muchos de ustedes tuvieron a sus niños con oxígeno en la casa o algunos pudieron suspender oxígeno en la unidad de neonatología, pero el problema es que este pulmón fue más chico. Básicamente eso uno podría resumir que es el pulmón del prematuro. Ahora, el niño nació término, si ustedes se fijan, en la línea azul, crece en su función pulmonar en forma muy exponencial hasta los 24, 25, 26 años y luego uno empieza a perder función pulmonar. Uno podría decir que el pulmón empieza a envejecer a los 26 años. Ahora, nosotros trabajamos o funcionamos solamente con un cuarto de nuestra capacidad pulmonar, de manera que si hacemos ejercicio podemos tener hasta un tercio de necesidad de nuestra capacidad pulmonar, pero tenemos los otros 2/3 o los otros 3/4 como reserva para los eventos respiratorios, ¿ya? Si quieres me pasas la siguiente.
Entonces, si uno recuerden este gráfico porque lo vamos a entender al final para ver qué es lo que hacemos nosotros como pediatras que seguimos al niño prematuro o que nació prematuro. Me preguntaron qué era la displasia. La displasia es la necesidad de oxigenoterapia adicional por más de 28 días consecutivos en prematuros extremos. Pero esta es una definición más bien operacional. Nosotros en Chile la instalamos en los estudios de tratamiento del niño prematuro con distrés respiratorio. Se definieron outcomes o efectos para medir, para decir, lo tratamos mejor o peor, le damos este medicamento o no medicamento. Pero si uno entiende que el pulmón del prematuro es un continuo, la displasia broncopulmonar pasa a ser la expresión más severa de este pulmón nacido antes de tiempo, ¿ya? Ahora, es la enfermedad pulmonar crónica más frecuente en niños pequeños, en el menor de 1 año, y en su desarrollo están incluidos un montón de situaciones que tienen que ver con el manejo durante la unidad neonatal. Ahí los neonatólogos son expertos, pero este es un pulmón inmaduro donde se le además de haber nacido e interrumpido su desarrollo pulmonar, le aparecieron infecciones pre y postnatales, la apertura de un ductus arterioso, deficiencias nutricionales porque se pierden una serie de mecanismos de deficiencias durante el último trimestre del embarazo y obviamente hay una susceptibilidad genética que los hace ser más enfermos. Ahora, hay definiciones antiguas que yo solamente las dejé ahí porque hoy día, a la luz de los nuevos avances de los cuidados neonatales, la verdad es que ya no vemos, si quieren me pasa la siguiente, la displasia de la era prenatal. Aquí tenemos la displasia clásica, donde teníamos un niño nacido no tan prematuro, pero donde es de los de la era pre-surfactante y corticoides prenatales, que hoy día afortunadamente es mucho menos frecuente, si bien lo vemos cuando hay casos extremos de displásicos muy severos. Lo habitual es que veamos un niño que no tiene mucho daño pulmonar evidente. Esta displasia fue menos severa porque le tocaron corticoides prenatales y surfactante y manejo muy gentil de su ventilación mecánica en los primeros años de la vida. De manera que el pronóstico de estos prematuros es diferente a los que conocimos en la era pre-surfactante. Pero aún así, pareciera ser que son niños sanos, son niños que se van con oxígeno a la casa, pero que luego lo suspenden, y sabemos que pueden tener consecuencias funcionales respiratorias en el largo plazo, y tenemos que optimizar, y por eso tenemos que ser exigentes en su manejo, para mantener a nuestro niño prematuro o exprematuro que sobrevivió a la prematurez extrema lo más sano posible y con la mejor calidad de vida posible. La siguiente. La verdad es que yo siempre le digo a los niños, queremos a un niño haciendo vida normal y eso incluye el deporte si quiere ir a los Juegos Olímpicos, pero veremos que no todos tienen la capacidad pulmonar que podría tener un maratonista, por ejemplo, pero sí la gran mayoría de ellos sí lo tienen. ¿Y qué es lo que le pasó a este niño? Este niño venía madurando, si ustedes ven ahí abajo las edades gestacionales, ven esos arbolitos que son los bronquios pulmonares y la formación de alvéolos. Vemos que en el tercer cuadradito rosado empiezan a aparecer recién algunos alvéolos que en realidad se completa este desarrollo en un niño que nace a término, pero nuestro niño prematuro se le ocurre nacer a las 26, 27 semanas de edad gestacional y bueno, este desarrollo pulmonar se ve interrumpido. Y antiguamente decíamos que tenían problemas, menor número de alvéolos, problemas en la vasculatura y entonces podían hacer hipertensión pulmonar, pero hoy conocemos que tiene también una alteración funcional de la vía aérea. Siguiente.
Ahora, esto no es para asustarlo, es para decirles que esto es un conocimiento. Y aquí yo hice unos monitos para decirles qué es lo que le pasa ahí a mano izquierda de mi pantalla. Yo tengo son los alvéolos, que son las unidades más pequeñas, lo que respira en el pulmón donde se produce el intercambio gaseoso. Son menor número de alvéolos, pero son más grandes. Obviamente que la superficie de intercambio gaseoso es diferente del niño nacido de término, ¿ya? Y lo otro, si ustedes ven en la mano derecha, ¿no es cierto? Estos 9 circulitos. Ahora, el niño prematuro, además, en su vía aérea, y si lo vemos abajo, tiene una retracción elástica, es decir, este elástico, estas fibras elásticas que mantienen la vía aérea abierta, disminuía. Y ustedes ven que el tamaño de la vía aérea del niño prematuro es de menor tamaño que el niño nacido a término. ¿Ok? Y con eso vamos a entender un poco qué es lo que medimos para ver la capacidad respiratoria funcional. Esto es solamente como consecuencia de haber nacido prematuro. La siguiente. Entonces aquí podemos ver, esta es la era antigua, la displasia, ustedes ven que hay un marcado de inflamación de la vía aérea, los niños tenían, si ustedes ven, está muy rojito alrededor de un bronquio, es eso, muy infiltrado, vean la radiografía, muy comprometido, y lo que vemos hoy día es lo siguiente. La siguiente foto. Un daño mucho menos importante, pero si ustedes ven, se nota en esa microfotografía como que hay menos número de alvéolos, hay menos zona de intercambio gaseoso. Si uno plantea que el pulmón del adulto tiene una superficie de intercambio gaseoso equivalente a una cancha de tenis, bueno, el niño pequeño tiene una menor superficie, ¿no es cierto?, que va creciendo con el tiempo porque se van formando nuevos alvéolos una vez que el niño, si no se formaron en útero, siguen formándose hasta los 10 años aproximadamente. Y entonces esta superficie de intercambio gaseoso va creciendo. Y esa superficie de intercambio gaseoso significa que es el intercambio entre el oxígeno y el CO2. Y sobre todo el oxígeno. Y si el niño va creciendo, esa superficie va mejorando porque van formándose nuevos alvéolos. Pero estos alvéolos, como ya les mostré estos circulitos, son más grandes y no tan como uno podría compararlo como un racimo de uva lleno de alveolitos chicos que van aumentando la superficie de intercambio gaseoso. Y es por esa razón que los niños en general, en promedio, cuando se van con oxígeno a la casa, a los 4 meses ya están sin necesidad de oxígeno, a menos que adquieran una infección respiratoria viral. La siguiente. Entonces, el tratamiento tiene que ver básicamente con darle oxígeno a nuestro niño, porque sabemos que todavía no ha crecido suficientemente el pulmón como consecuencia de este nacimiento prematuro, y tenemos que darle oxígeno hasta que el paciente crezca, y es por eso que es tan importante la nutrición y evitar todas las otras comorbilidades que pueda tener, es decir, las otras patologías que puede haber adquirido o puede tener concomitantemente por ser prematuro. Y lo más importante es prevenir las infecciones respiratorias virales, ¿ya? Ahora, tenemos que educar mucho en lo que hoy día ya sabemos con la pandemia, ¿no es cierto? El lavado de manos, evitar los hacinamientos, el distanciamiento, el contacto con los virus. La atención expedita de salud, que fue algo que pusimos nosotros en Chile en nuestros programas ya hace muchos años, cuando no teníamos acceso ni siquiera a vacunas de influenza para estos niños. Posteriormente en nuestro programa se incorporó, sabemos que la vacuna influenza tiene impacto, que los niños con influenza y prematurez se hospitalizan más, por lo tanto uno debe vacunar a los niños y esta vacuna es útil ya desde los 6 meses en los nacidos prematuros. Da lo mismo que no tenga edad gestacional que corregía, o sea, la edad gestacional es la edad cronológica. Basta con eso para ver que esta vacuna es inmunogénica, pero para tener mayor cobertura debemos vacunar al grupo familiar. En Chile se vacuna con 3 vacunas contra el neumococo, la Prevenar 13, y se incluyó para los prematuros una 4ª dosis porque sabemos que están en mayor riesgo respiratorio. Y finalmente los anticuerpos monoclonales contra el virus sincicial respiratorio, el
famoso palivizumab, que hoy día en nuestro país es Ley Ricarte Soto. Entonces, vamos a desarrollar un poquito este aspecto en las siguientes diapositivas. Y les quiero contar que las infecciones respiratorias agravan este daño pulmonar. Ya tiene suficiente nuestro paciente. Este es un caso de un niño que tenía, si ustedes miran a mano izquierda, una radiografía preciosa, y el niño adquiere una infección por virus sincicial respiratorio. Había dejado el oxígeno domiciliario y adquiere esta infección por virus sincicial respiratorio. Aparecen atelectasia, está muy hiperinsuflado, el aire entró a ese pulmón y no puede salir, está sibilante, es decir, tiene una bronquitis obstructiva, posterior a la infección por virus sincicial respiratorio. De manera que esto tenemos que evitarlo a como dé lugar. La siguiente. Si quieres me pasas la siguiente. ¿Y qué es la infección por virus sincicial respiratorio? En nuestro país, nosotros tenemos epidemias anuales que aparecen todos los inviernos. Yo creo que de mi vida de pediatra, la vida entera me he dedicado a esta infección. Cuando no existía diagnóstico en nuestro país, yo participé de muchos proyectos en nuestro país hasta que se implementó, y esto es algo hoy día que es súper normal, pero recuerdo cuando iniciamos en Chile el diagnóstico de la mano de un profesor de virología mío. Entonces tomábamos muestras de niños y que describimos estas curvas que ustedes ven ahí. Todos los inviernos aparecía el virus sincicial respiratorio. Ahora en países como Colombia y Ecuador, o en algunos sectores de Brasil, por ejemplo, esta infección aparece en épocas lluviosas. Es menos intenso el invierno porque en el fondo la epidemia no es tan aguda, va más suave, pero existe. Existe, y la tasa de hospitalización que nosotros medimos en nuestro país es que los niños que no tenían factores de riesgo prácticamente en el tiempo ya casi ni se mueren, aunque hay un porcentaje que fallece o que se hospitaliza en unidades de cuidado intensivo. Sin embargo, nosotros medimos que los prematuros con displasia broncopulmonar inicialmente, porque eran más grandecitos, se hospitalizaban entre un 25 y hasta un 35 y 40% de los casos por una infección por virus respiratorio sincicial. La siguiente. Y eso es muy importante medirlo en los distintos países. Yo creo que todos lo han hecho ya. Esto es lo que está publicado en la literatura, y uno ve que a niños, mientras más pequeño es el niño, ahí no se ve muy bien la diapositiva, pero en la barra grande quiere decir que mientras más pequeño, en Estados Unidos la tasa de hospitalización era de un 30%. Y en los niños nacidos prematuros, todos tienen más riesgo de hospitalizarse que los controles. La siguiente, que los niños nacidos a término. De manera que nosotros hipotetizamos, dijimos, bueno, sale este estudio del año 98, el estudio de palivizumab, que decía que en países de Europa y Estados Unidos, más o menos el 10% de los prematuros extremos y displásicos se hospitalizaba por virus sincicial respiratorio, y al aportarles anticuerpos monoclonales, esta prevalencia o esta frecuencia caía a la mitad, de un 10 a un 5%. Pero este medicamento era tan caro, la verdad es que se le dice vacuna, pero son anticuerpos que son pasivos, son pasivos, que se le administran al niño, que le duran más o menos 28 días, y están ahí listos para cuando ingrese el virus sincicial respiratorio y lo bloquean, de manera que el niño no se infecte. Y esto era carísimo, y los estudios internacionales decían que había que tratar a 20 pacientes con un medicamento que costaba en esa época $5.000, para evitar que uno se hospitalizara, algo que para países como el nuestro no era planteable en ese momento. La siguiente. Sin embargo, nosotros hipotetizamos lo siguiente. Dijimos, ¿qué pasa si aplicamos este estudio a Chile? Y sabíamos que nuestros pacientes se hospitalizábamos al menos un 30%, por lo menos en Santiago, que era lo que habíamos medido. Veamos si logramos bajar esta tasa de hospitalización a la mitad. Bueno, eso significaba
que en Chile había que tratar a 7 pacientes para evitar que un niño se hospitalizara. Y un niño hospitalizado significaba probablemente cuidados intensivos, oxigenoterapia, tiempo prolongado en los hospitales, etc. La siguiente. De manera que con esto fuimos al Ministerio de Hacienda en esa época, expertos en proyectos, trabajamos juntos, el ministerio se interesó con esta propuesta y dijeron, bueno, nos dieron recursos para 40 dosis de palivizumab. Y se hizo un piloto en Santiago, esa es la foto que ustedes ven ahí, es la de Santiago de Chile, y se siguió a un grupito chico de pacientes, que eran 40, en que se les dio palivizumab y se compararon con el resto de Santiago. Y pudimos decir que era probable que solamente necesitásemos tratar a 4 niños para evitar que uno se hospitalizara. Entonces ya nos empezaron a creer y de ahí en adelante al año siguiente, después de este piloto, entonces ya empezaron a aumentarse los pacientes, se extendió a Santiago, luego a las ciudades de Concepción y Viña del Mar y posteriormente al resto del país. Y hoy día no solamente están incluidos los pacientes prematuros, con displasia, sino los prematuros sin displasia y también hoy día los cardiópatas que cumplan los requerimientos. Así que es un programa nacional y esto, la ley Ricardo-Soto es transversal no solamente al sistema público, sino también al sistema privado, porque esto era muy difícil de administrar en el sistema privado. Las ISAPRES, que son las entidades de aseguradoras de nuestro país, no consideraban esta terapia. Sin embargo, al incluirla en la ley Ricardo-Soto, bueno, hoy día todos los niños de Chile reciben este anticuerpo monoclonal preventivo. El otro riesgo que tienen los prematuros es tener sibilancia. Aquí se ve bastante poco, pero tenemos más o menos tres veces más riesgo de tener sibilancias en prematuro, y este riesgo va disminuyendo en la medida que el niño es más viejo, que nació más viejo y no es tan prematuro. La siguiente. Está muy fome esa foto. La siguiente. Entonces, y si vemos qué porcentaje de niños pueden tener asma, y son niños aquí en promedio en este estudio que nacieron de 25 semanas, más o menos 6 semanas, y se siguieron hasta los 11 años, y vemos que la mitad de los niños tienen una función pulmonar anormal, un cuarto de los niños tienen diagnóstico de asma, y el otro cuarto, y en ese cuarto se demuestra que hay respuesta broncodilatadora positiva. Es decir, que tú le das un broncodilatador y funciona, pero hay otro porcentaje en que tú le das ese broncodilatador y no funciona. Entonces, todo se atribuía antes a la hiperreactividad bronquial o a algo que nosotros llamamos asma del prematuro. La siguiente. Sin embargo, no todos los prematuros tienen esta limitación, y esto hemos ido conociendo hoy día que hemos seguido pacientes con esta técnica, que no es solamente la espirometría de soplar y de ver las vías aéreas gruesas, sino de ver con una serie de resistencias acá a distintos niveles de la vía aérea, como mostré en un monito, con un método muy fácil y sencillo, cómo está la función pulmonar, la vía aérea más pequeñita. La siguiente. Y podemos comentar eso más adelante. ¿Por qué tiene importancia eso? Bueno, porque yo tengo que predecir qué riesgo tiene el paciente de tener complicaciones con las infecciones virales, qué riesgo tiene de ser un enfermo pulmonar crónico en la edad adulta, ¿no es cierto? De todas maneras, al paciente prematuro tengo que identificarlo como un grupo de alto riesgo de menor función pulmonar en la adultez. Por lo tanto, una de las intervenciones tiene que ser probablemente la prevención de las infecciones virales, pero uno ve que el tabaquismo, que es algo que yo he puesto ahí, es algo que realmente no se debe permitir, y uno tiene que educar desde muy chiquitito, sobre todo en aquellos que son hijos de padres fumadores, donde sabemos que tienen un riesgo de ser fumador 10 veces más alto que aquellos que no son hijos de padres fumadores. La siguiente. Y creo que voy a terminar con esta para decirles, este es mi modelo teórico, porque aquí agregué a esto que les mostré al principio, la prevención del tabaquismo. Hablamos de las infecciones virales, sabemos que podemos dejarlo dañado, queremos evitarlos a toda costa. Pero hay algo que podemos prevenir de todas maneras, porque si ustedes miren que no solamente es el riesgo de haber sido prematuro,
es la posibilidad de tener una enfermedad pulmonar crónica de la edad adulta. Este es un conocimiento que está en desarrollo. Y cuando les hablamos de este concepto a los médicos adultos, siempre les decimos, si usted ve a un paciente con enfermedad pulmonar crónica, no se olvide preguntarle cuánto pesó al nacer, porque eso se van a acordar, ¿no es cierto? Sino que yo tengo puedo tener un factor genético, ¿ya? Y ustedes ven ahí una línea azul, la línea azul de arriba, que se puede desviar. Si yo tengo una predisposición a tener una enfermedad pulmonar crónica, bueno, voy a decaer mi función pulmonar y a veces ni siquiera con cigarro yo puedo ser un enfermo pulmonar crónico. Y hoy día que estamos viviendo más, bueno, puedo llegar a tener necesidad de oxígeno, ser tosedor crónico, tener limitaciones en mi actividad porque tengo menor función pulmonar. Un niño prematuro al que se puede agravar aún más, ya tiene un hándicap y puede ser sintomático no a los 70 años o a los 60, sino que a lo mejor a los 40 si ese paciente es fumador. Entonces, quizás ese es uno de los mensajes que a veces se nos olvida ya que son padres y es algo que es evitable y que necesita un trabajo muchas veces porque si los padres son fumadores y los niños en la adolescencia comienzan a fumar, tienen que conocer que tienen este riesgo. No sé, paro acá para las preguntas, veo que hay varias acá. Cuéntame, Katy, entonces, ¿cómo seguimos? Sí. Ya. Sí, súper bien. Muchas gracias, doctora. Todo súper claro. Y muy importante, como usted decía, educar a la familia, no solamente cuando están pequeños, sino que también en el periodo de colegio, en el periodo ya de adolescencia, por esto que usted hablaba tan importante y que yo personalmente desconocía, con el tema de las secuelas que pueden tener nuestros niños en su edad adulta por enfermedades respiratorias complejas. Entonces, igual eso es solo tema de educación, como dice usted, que es la herramienta base para todo. Yo que soy profe lo sé y creo que eso también es súper importante para todas las familias y especialmente para las nuestras. Así que le voy a agradecer primero y a leer un montón de preguntas que tenemos. Ya, a ver, dice, ¿a qué edad se corrige la displasia broncopulmonar? ¿Es verdad que el pulmón se regenera a los 7 años? No, mira, no se regenera. El concepto es que el pulmón nació pequeño, crece. Todos los pulmones de los niños crecen en su vía respiratoria, pero sobre todo en estos alvéolos. El pulmón tiene esos alvéolos, la zona que respira, los bronquios, ¿no es cierto? Y todo el tejido que lo circunda con los vasitos sanguíneos. Pero la interrupción del desarrollo inútero tiene una consecuencia que persiste hasta la vida adulta, como se lo mostré en este gráfico de forma más esquemática. Lo que sí, el pulmón crece en el niño que nace de término y en el prematuro. Entonces, no es que la displasia se vaya, ese es un mal concepto. No es que el niño no vaya a ser un niño sano y que sea deportista, que es lo que fomentamos, pero es un niño que tiene un pulmón más chiquitito y ese pulmón lo tenemos que cuidar hasta que sea viejito. Y eso es lo que es el concepto que me gustaría que ustedes se quedaran. Y obviamente vemos que en aquellos que fueron muy prematuros, si bien es cierto, muchos niños tienen mucha capacidad para hacer ejercicio, deporte, algunos tienen una limitación al ejercicio, que tiene que ver con esto que les conté, ¿ya? Entonces, probablemente no puedan ser maratonistas, a lo mejor hay ciertas cosas que no pueden hacer, pero pueden hacer otros deportes, los que corren, paran, básquetbol, fútbol, voleibol, hay otras cosas, natación, etcétera. Todo eso es muy importante porque eso tiene un impacto también. No hay mejor rehabilitación para el pulmón que el deporte full. O sea, son niños que hay que mandarlos a hacer vía normal y la vía normal en los niños significa deporte, deporte, deporte. Claro que sí. Súper importante ese dato para todas las que tenemos hijos en edad escolar también, donde ya comienzan a interesarse por diferentes deportes. Después alguien dice, además de la displasia broncopulmonar, ¿qué otros problemas respiratorios pueden tener los niños prematuros? Ya, mira, ustedes ven que hay limitación de la vía aérea. Ahora, acompañando al nacimiento prematuro hay un porcentaje de niños que pueden tener asma porque tienen un padre con asma,
porque tienen, o una mamá con asma, porque tienen un factor genético, se juntaron esas dos cosas. Eso hay que tratarlo muy bien. Es decir, yo considero, y por eso es que es tan importante medir la función pulmonar en nuestros poblados, porque yo puedo optimizar mi función pulmonar a lo que dé. Hay pacientes que responden a broncodilatadores, hay otros que no responden, hay otros que uno puede mejorarlos desde otro punto de vista, ¿ya? Pero también cuando han estado intubados mucho tiempo, pueden tener patología de vía aérea superior, a veces hay granulomas, hay estenosis de la vía aérea superior, que si dan estridores, que son, hay que estudiarlo y hay que tratarlos, ¿no es cierto? Todo lo que limite la actividad respiratoria. Manejar muy bien la alergia respiratoria que es tan prevalente. No todos los niños prematuros van a tener alergia, pero hay un porcentaje que pueden tenerlo. ¿Y qué otros problemas respiratorios? Bueno, las consecuencias que son tener neumonía, bronquiolitis, bronquitis obstructivas, asma. Y obviamente pensar que a veces los prematuros nacieron prematuros por otra enfermedad crónica pulmonar que no tiene que ver solamente con el nacimiento prematuro, y ahí hay cosas mucho más complejas como trastornos del surfactante, genético y otras enfermedades pulmonares crónicas, la fibrosis quística, etcétera, que uno lo va mirando. Pero si un niño prematuro crece sanito, gordito, estamos nutriéndolo bien, su capacidad pulmonar va a ser lo máximo. Y mi recomendación es que tuviesen una función pulmonar al menos alguna vez en la vida, porque hay que descartar otras comorbilidades, cualquier cosa que uno puede optimizar al máximo para el objetivo final, que es tener al niño haciendo vida normal. Claro, súper Que no se importante. note que fue prematuro, como digo yo, lo vi así este porte y después digo yo, que no se note que fue prematuro. Sí, es verdad. Dicen a veces uno que conversa con tantas mamás de prematuro, uy, tu hijo no tiene carita de prematuro. esa carita así como flaquita, ¿cierto? Es Claro, como exacto. típico en algunos niños una carita así flaquita. Y eso es lo que podemos ver solamente porque internamente eso lo pueden saber ustedes ahí los médicos con sus conocimientos. Alguien de otro país seguramente, porque como nos acompaña todos los países de Latinoamérica, este día nos preguntan en qué consiste esa ley que tienen en Chile para el palivizumab. Porque nosotros en varias reuniones, doctora, que hemos tenido como red latinoamericana por los prematuros con nuestras compañeras, comentamos también esa diferencia que hay en nuestros países. En algunos tenemos seguimientos hasta los 7 años, en otros hasta los 2, hay otros países que no tienen seguimiento y la palivizumab pasa lo mismo. Nosotras nos sentimos afortunadas. También yo sé que usted allí fue parte importante de este logro gracias a las investigaciones que realizaron y nos preguntan en qué consiste la ley. Yo conozco un poquito, pero ahí usted es la experta, así que para que nos pueda contar un poquito más. En primer lugar, yo creo que los países deben organizarse, primera cosa, y las agrupaciones de padres, yo me dedico a otra enfermedad crónica también, son tremendamente importantes porque presionan, porque además estudian, porque saben, muchas veces saben más que muchos doctores de los problemas que tiene su hijo. Entonces, las agrupaciones en este país primero ordenamos lo que era la displasia, definimos conceptos, le pusimos displasia cuando nadie hablaba de displasia 28 días, básicamente para agrupar a los pacientes y para decir, estos tienen riesgo, y de ahí empezamos a conseguir recursos. La doctora Morgues fue la impulsora de esta campaña en el año 98, yo venía llegando, y ella ya tenía montado algo en el área donde trabajaba, pero se lo llevó a nivel país, y me tocó armar todo el tema del pulmón del prematuro. Entonces, ordenamos todo, hicimos guías, cuando nadie hablaba, no existía un consenso, hicimos guías, educamos a médicos, y posteriormente se hicieron programas, se empezaron a recurrir, generar recursos, y por ahí alguien con mucho poder mediático que tuvo cáncer y que necesitaba terapia de alto costo, entonces empezó a promover esta ley que fue posteriormente aprobada, es decir, que el país se hiciera cargo de enfermedades con tratamientos de alto costo y que fuera de Chincolajote, o sea, para todos por igual. Para todos. Inicialmente palivizumab nosotros lo iniciamos en programa, pero a mí me tocaba ver pacientes de
no del sistema FONASA, que no tenían acceso al palivizumab. Entonces, era un poco injusto, pero posteriormente midiendo, y ese es otro concepto que nosotros, o sea, yo lo recalco porque yo tuve una formación en Inglaterra donde yo tenía, cada cosa que yo hacía tenía que registrarla, estaban en protocolo, los ingleses son ordenaditos, sacan rápidamente datos, dicen cuánto impactan y dicen, ¿usamos o no usamos esto? No gastan plata además. Y nuestros países de repente se desordenan, pero Chile tenía esta tradición de ser ordenadito y en ese sentido, a pesar de todas las falencias que tiene, eh, tenía ya todos los programas y habíamos medido el impacto del palivizumab, de manera que yo tenía una diapositiva. Si bien es cierto, el primer piloto fue el año 2008, el 2016, 8 años después, nos ingresó a la ley de Cartes Soto. Y como te digo, fue una cosa progresiva, pero se fue midiendo, midiendo, midiendo. Alguien dijo, hay que dárselo a todos los menores de 1 año, menores de 2 años. Dijimos, no tenemos tanto, démoselo mejor a los menores de 1 año, abarcamos más riesgo. Y después vimos que donde más impacto tenían los menores de 6 meses. Y cuando había pocos recursos, se usó para esos grupos, que eran los niñitos que les iba más mal y quedaban más secuelados. Y después se fue ampliando en la medida que han habido más recursos. Y esta ley es una ley de la República, es una ley que tiene enfermedades de alto costo. Y yo diría que las enfermedades que han subido rápido son aquellas que están ordenadas. Están ordenadas, entonces eso es muy importante. Y eso le sirve también a nuestras compañeras de cada una de las agrupaciones que estamos en la red latinoamericana para que también puedan lograr este beneficio. Es súper importante los datos que usted nos da y también es muy relevante que las familias se informen sobre este beneficio, porque como usted decía, es una ley. Entonces, cumpliendo con estos requisitos, como les llamamos, cada prematuro menor de 32 semanas o que haya pesado menos de 1.500 gramos y que sea menor de 1 año, como usted también decía, pueda recibir esas 5 inmunizaciones en el máximo periodo de circulación del virus. Antes yo recuerdo, esta palivizumab era bien restrictiva. Si tu hijo cumplía el año, en mayo, le alcanzaba una dosis solamente y de ahí perdía las otras 4. Después cada año se fue generando esta posibilidad de postular a la ampliación de la cobertura y allí nosotros como asociación también tuvimos un rol súper importante porque nosotros hicimos las postulaciones, presentamos también investigaciones que conseguimos gracias a diferentes médicos y personas que nos ayudaron. Y ese requisito ya dejó de serlo. Ahora, si tu hijo recibe una dosis en mayo, sí o sí recibe las 5, no importa si cumplió el año. Y así también se ha ampliado esa cobertura. Antes era solamente para los displásicos broncopulmonares, ahora no es necesario que sean displásicos broncopulmonares. Se incluyeron los cardiópatas, que también... Lo hacemos un par de años. Sí, claro, hace 2 años atrás. Claro, la Academia Americana de Pediatría decía hay que darle a todo esto, pero países como el nuestro, con pocos recursos, bueno, tienen que focalizar, pero no podemos hacer las cosas al lote. Yo creo que tenemos que medir, y eso yo diría que es uno de los mensajes que también transmito, porque trabajamos harto en eso con un grupo de médicos, y eso fue importante, creo yo. Y a lo mejor, ¿cuántos países hay acá incluidos en esta red? Somos 12, si no me equivoco, ahí me pueden ayudar mis compañeras. ¿Y cuánto? Porque sí, porque a lo mejor uno, si hay países donde no tienen este recurso. No, no lo tienen. Por ejemplo, nuestras compañeras de Perú, de Peruvian, no lo tienen. Ecuador. Y les propongo una idea. Podemos hacer una encuesta online, si tú me ayudas y todos los por supuesto. Podemos hacer una encuesta y podemos comparar países, podemos ver cómo les va, si han estado hospitalizados o no, qué país de la región, cuál es la morbilidad que tienen, una simple encuesta online y la tabulamos y podemos comparar lo que existe en distintos países. Y a lo mejor esa es una información que le puede servir a los países porque desde ahí lo que hicieron acá los especialistas en contar números, en el fondo, en ver los recursos que son siempre escasos, fue decir, bueno, sale más a cuenta entonces darle palivizumab y tener porque antes estaba el cuento, la idea de decir que esto algo es costo
beneficio, es decir, yo me ahorro tanto, sí, tantos días hospitalizado, pero hay un concepto hoy día mucho más importante que es el costo-efectividad, que para países latinoamericanos o de África pueden ser mucho más bajos, es decir, cuáles los años de vida ganados. Ese es el concepto que se incluye en esto. Y con esos datos pequeñitos, si yo contaba números, decía tanto se tanto no, pum, publicado. Y con eso los expertos entonces hacen sus cálculos necesarios para poder justificar los recursos que le dan a salud. Entonces, con poquito, ellos tienen mucho más de dónde agarrarse para poder definir. Entonces, Claro, yo estoy feliz, a mí me encanta la investigación y si tiene un impacto así, feliz. por supuesto que sí, nosotros Ayudó, de todas maneras, a varios claro, fuimos, claro, a varios al camino. ¿Mm? sí, porque nuestras compañeras también necesitan que sus niños y los que vienen también, porque esto lamentablemente no disminuye, sino que aumenta cada año la prematuridad, es muy importante que se obtengan esas informaciones que permitan demostrar la efectividad de la palivizumab. Claro. Entonces, es súper importante y yo creo que, por supuesto que cuente con nosotros como ASPREN y también como Red Latinoamericana y con todas nuestras agrupaciones para poder realizarlo si va en beneficio de todas nuestras agrupaciones. Así que muchas gracias, doctora, por ese. Yo feliz lo hago, tengo la infraestructura montada y no creo que sea muy difícil hacerlo por online ahora, porque todos estamos, siempre y cuando... Claro, todo está ahí online. Sí, sí, se cortó un poquito, pero ahí volvimos. Sí, súper, así que lo dejo más que anotado, total queda todo grabado, así que después le cobramos nomás la palabra. Aquí dice, doctora, ¿qué efecto tiene llevar al nivel del mar un niño con una displasia broncopulmonar? Tuve un niño de 24,5 semanas, tenía displasia broncopulmonar, bueno, tiene, lo llevamos un mes a vivir al mar y lo dejó. Dice, bueno, yo creo que se refiere al oxígeno. Al oxígeno. Porque, claro, Ya. no a la displasia. ¿En qué altura vivía? Probablemente una altura muy grande, o sea, pasa en aquellos que viven en ciudades que están a 2.000 metros del mar. Uno en general, si sube sobre esa altura, tiene una saturación de oxígeno mucho más baja. Si ustedes han subido a la altura muy alta, sabe que uno se tiene que mover muy despacio inicialmente para no tener mal de altura, porque el organismo tiene que adaptarse a esa deficiencia de oxígeno que disminuye la presión parcial de oxígeno. Entonces es lógico que un paciente que nace prematuro en la altura tenga más tiempo de requerimientos de oxígeno que un paciente que no nace en la altura. Y a nivel del mar ocurre lo mismo porque la presión parcial de oxígeno es mayor. Y por lo tanto es un tema de presiones de oxígeno. No es que se mejore, es que los requerimientos de oxígeno dependen del lugar donde uno viva, de la altura donde esté. Si usted vive en el Himalaya, probablemente esté con oxígeno prematuro, probablemente esté con oxígeno 2 años, mientras crece claro, su pulmón. ¿Mm? Sí. Esa es la idea. El palivizumab, ¿hasta cuántas semanas y o peso se administra? No, se administra cada 4 semanas y el peso, la verdad es que da lo mismo. Lo que pasa es que es caro. Entonces, Claro, el tema es el peso, esto tiene que ver con el costo. Pero la recomendación de la Academia Americana de Pediatría es el niño menor de 2 años y que tengan, claro, que si tienen entre 1 año y 2 años y no han necesitado oxígeno y todo, ya están bien, a lo mejor ellos no lo recomiendan. Pero no es que no sea útil, sino que tiene que ver con un tema de recursos y de costos. ¿Mm? claro. ¿Es correcto decir que tuvo displasia broncopulmonar o siempre la tendrá? Lo comentábamos anteriormente. A mí me gusta más hablar del concepto del pulmón del prematuro, porque ese pulmón, ese niño que nació prematuro, tiene un pulmón que hay que cuidar. ¿Ya? La displasia broncopulmonar tiene alteraciones estructurales. Ahora, es una displasia que ya no da problemas, pero hay que recordar que uno debe decir tiene antecedentes de displasia broncopulmonar al menos, o tiene un pulmón de prematuro, porque
hay un grupo de pacientes, sobre todo los de la era presurfactante, que en la edad adulta hoy día se están viendo con problemas como hipertensión pulmonar u otros tipos de enfermedades pulmonares crónicas, ¿ya? Que pareciera ser que van a ser menos frecuentes en estos prematuros extremos de la era postsurfactante y postcorticoides prenatales. Pero es un antecedente que hay que considerar, ¿ya? Y probablemente estos pacientes también se intervenían de una forma diferente, si hemos ido aprendiendo en el tiempo qué hacer con estos niños. El pronóstico del niño que nace hoy día, que tuvo displasia, que nació de 25 semanas, no es el pronóstico del niño que tuvo de hace 20 años, 10 años. Entonces es distinto. Sí. La tecnología que nos tiene ahora sí también en el área médica ha avanzado mucho. Y importante medir funcionalmente el pulmón, o sea, la función pulmonar. Importante al menos tener una evaluación de función pulmonar alguna vez en la vida. Y ojalá con la forma más sensible, porque la espirometría no es tan sensible en niños como es la oscilometría de impulso. ¿Ya? ¿Y cómo se hace eso, doctora? ¿Con qué profesional? Con tu broncopulmonar que te trate y te tiene que pedir el examen funcional respiratorio. ¿Mm? Perfecto. Super. ¿Cómo puedo prevenir la gripe y tos recurrente de mi hijo? La gripe con la vacuna y evitar el contacto, porque la gripe es producida por influenza, pero hay otros virus respiratorios que producen resfrío. Entonces, aplicar los conceptos que hemos aprendido con la pandemia, lavado de manos, evitar los contactos, etcétera. Pero ya cuando el niño va al colegio, al jardín, ya tiene que hacer vida normal y exponerse, ya su riesgo respiratorio ha disminuido notablemente porque su pulmón ha crecido en forma exponencial y sigue creciendo hasta los 7, 10 años, no tan importantemente como lo hizo los primeros 3 años de la vida. Entonces, eso es el concepto. Ahora, la tos recurrente o tos persistente no es un síntoma que deben tener estos niños. O sea, ahí hay algo más que es tratable y hay que ir a buscar. Desde una hiperreactividad bronquial o desde otras cosas que hay que tratar. Hoy día no es deseable, uno no puede permitir que un paciente con displasia, por muy grave que haya estado, tenga tos persistente. ¿Ya? Puede estar con los resfríos, etcétera, pero no crónica. Muy bien. Mi hijo tiene displasia broncopulmonar. Cuando come se cansa. Come muy lento. ¿Eso es normal? Hay que ver qué edad tiene, si es un lactante, es decir, un niño menor de 1 año, probablemente esté mal, como que esté requiriendo un poquito más de oxígeno durante la alimentación. Pasa mucho que cuando son chiquititos, tomar su mamadera o alimentarse al pecho es como correr la maratón para ellos, es como si se hubiesen dado 5 vueltas a una cancha del colegio. De manera que aumenta tanto su necesidad de intercambio de gases, y ya hablamos que nosotros funcionamos con 1/4 del pulmón, y cuando corremos o hacemos deporte, el pulmón es necesario, es de 1/3. Bueno, él no tiene reserva porque nació prematuro y probablemente necesitamos aumentar la concentración de oxígeno que le estamos dando durante la alimentación. Todo esto esperando que el niño crezca y su pulmón crezca para que ese problema se vaya superando. Habría que discutirlo con su tratante al respecto. Y una pregunta que nos hacemos muchas madres también en esta época de pandemia. Un niño con antecedentes de displasia broncopulmonar que tiene 8 años, ¿puede ir al colegio de manera presencial ahora en pandemia? Qué buena pregunta. Gran pregunta. Esa es una pregunta en que hay mucho que estamos viendo. Mira, hay displásicos y displásicos. Displásicos que tienen asma y displásicos que no tienen asma. Lo importante es que esté bien tratado, que esté absolutamente bien tratado. Y si tiene algún elemento de hiperreactividad que yo puedo tratar con corticoide inhalado, tengo que mandarlo protegido. Ahora, uno tiene que sopesar en la balanza. Hoy día en Santiago tenemos tan baja circulación del virus que yo diría que es más sano que el paciente vaya al colegio porque tiene que socializar, tiene que desarrollarse, a lo mejor no le ha ido muy bien en el colegio,
todos estos conceptos hay que ponerlos en la balanza con su médico y definir. Un niño bien tratado, ya por el hecho de tener 8 años, tiene menos riesgo de tener COVID, tiene menos riesgo de engancharse con el COVID, porque los receptores, estos donde se engancha el COVID, están en menor concentración. Si tiene asma, además, agregada, que ya dijimos que 1 de cada 4 pacientes tiene asma, hay que tratarlo bien porque el asma es como una herida abierta y esa herida hay que sanarla totalmente porque así se esconden los receptores. Un paciente que está ahí, si no está enganchándose con el virus, y no solo ese virus, no solamente el COVID, sino que los virus del resfrío común. De manera que hay que sopesar en la balanza, pero un niño ya de 8 años yo creo que uno debiera considerarlo dependiendo de la situación local, considerando las medidas de higiene, etcétera, y todo lo que hemos aprendido para protegerse de los virus respiratorios. Y los protocolos de los colegios también, eso es súper importante. Yo creo que les hace bien. Hay muchos niños muy gorditos, eso también impacta en la función pulmonar, hay muchos niños que están deprimidos, hay muchos niños, o sea, no les hace bien estar encerrados. Un tiempo fue suficiente, pero ya es mucho tiempo. Por lo menos en Santiago nosotros estamos encerrados de marzo y recién los niños están volviendo al colegio. Y eso también va a depender de cada país y de cada región en nuestro caso. No todos estamos en la misma Chile, todos estamos diferentes. Claro que sí, sí. Mi hijo nació 28 semanas, tuvo oxígeno 4 meses, aún usa inhaladores. ¿Qué exámenes y controles debo seguir para su total recuperación? Mira, los inhaladores, el seguimiento es clave, ¿cierto? Claro, ahí tú tienes que tener contacto con un especialista, quizás porque si bien es cierto uno ve estos niños está regio, cada infección viral uno tiene que mirar si es una infección viral común y corriente o si realmente lo complica. Probablemente tu niño está con broncodilatadores, su médico decidió dejárselo porque estaba con mucha hiperreactividad a lo mejor y necesitaba tratar esta herida abierta que te digo que ocurre en los pacientes que tienen una predisposición a tener asma, porque el asma es muy prevalente en los niños y ya se mezclan las dos situaciones. Entonces yo tengo que tratar por lo menos una, ¿ya? ¿Y cuánto tiempo? Va a depender de la función pulmonar, de la historia clínica. Hay muchos niños que superan eso, hay otros niños que no lo superan y están la vida entera, pero el objetivo final es que él se inhala a lo mejor si lo necesita, pero que pueda hacer vida normal. Entonces, sí, un seguimiento funcional respiratorio es muy importante. Y en general, el seguimiento que deben tener los prematuros también es súper importante para las familias, para tener esta continuidad y también esta evolución positiva en los niños. Si no tenemos ese seguimiento, también es bien difícil que los niños puedan realizar también sus actividades diarias normales o puedan mejorar en el caso de tener alguna patología que haya quedado ahí o alguna secuela de la prematuridad. O sea, para nosotros como especialistas en respiratorio, yo creo que el tema respiratorio no tiene que ser un problema para que el niño pueda desarrollarse en todos los otros ámbitos que hay que estimular. Todo el desarrollo biopsicosocial, todo lo que le toca al niño. Entonces, ustedes no tienen, como padres de prematuro, no tienen que estar preocupados de que mejor lo encierro, no quiero que vaya ni a la esquina porque tengo miedo que tenga un virus. Basta con el primer año de la vida, segundo año de la vida, en que los niños solamente necesitan a sus padres, pero de ahí en adelante hay que ponerlo en la balanza. Nos pasa mucho que queremos tener a los niños en una burbujita después de un periodo tan largo en UCIN, en unidades de neonatología. También los padres sentimos mucho temor y al principio, yo sé, y lo viví 2 veces, así en una burbuja, que nadie lo tocara, que nadie lo mirara, que no vinieran visitas, pero en un momento también uno va aprendiendo y va soltando. Yo creo que también eso es súper importante y que uno va aprendiendo que no sirve de nada tenerlos en una burbuja, como dice usted, porque la idea es que ellos puedan desenvolverse de la mejor manera. Claro. Me apagó la luz. La luz. Y son 12 países, ¿ve, doctora? Eran, como yo le dije muy bien, son 12. Son México,
Guatemala, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay por el momento, porque tenemos ahí también varias compañeras de otros países, de Brasil, por ejemplo, que se quieren unir a nuestra red, pero como estuvimos full con el mes del prematuro, hemos tenido ahí un poquito en espera las agrupaciones que se quieren integrar, pero por el momento somos 12 países. Bien. Súper, sí. Alguien dice ahí, los purificadores de aire en las habitaciones de los niños con displasia broncopulmonar, ¿son útiles? ¿Se habla mucho de eso? Sí, mira, lo más importante es ventilar bien los dormitorios. Ventilarlos. Muchas veces uno tiene las cunas abiertas porque no les pone cubrecama, ¿no es cierto? No sé, hay países, por lo menos Santiago es muy cochino, o sea, tiene una cantidad de polución y entra por las ventanas y se depositan en las camas. Entonces, entra, ya, y en la primavera a veces entra el polen, si los niños son más... Entonces yo tengo que cubrir esa cama para que el niño lo acostemos en una camita limpia. Cuando él no esté en la cuna, bien limpio. Obviamente no fumar, etcétera, pero hay humidificadores de aire que solamente aumentan la humedad y facilitan los hongos y los ácaros. Los ácaros les encanta el ambiente húmedo y oscuro. Entonces, no son recomendables. Nosotros antiguamente, yo crecí, en mi casa ponían estas en la tetera, en las estufas con vapores vapor, y eso no sirve. La verdad es que es más deleterio que a menos que un ambiente esté muy reseco, porque tengo una estufa que me reseca el aire, estufas que son contaminantes, ¿ya? Ahora, los purificadores sí demuestran que limpian el aire en el lugar donde están. Son caros, gastan electricidad y son ruidosos, de manera que si uno los quiere usar, tiene que usarlos antes que el niño se duerma, pero tampoco son tan mágicos, porque la contaminación se va desde ese lugar nomás, y el niño está en todos lados, entonces yo no digo que no sirvan, está demostrado que limpian un poco, pero no son mágicos. Quizás lo más importante es mantener como todo el ambiente cubierto, y yo diría que ponerle el cubrecama a la cama, por lo menos para los que son alérgicos además, o en lugares donde hay, si bien cerca de ciudades que tienen carreteras con muchos autos, o sea, se mueren los sucios, ¿qué es eso? Eso sí que es sucio, y limpiar la cama. Y ventilar, como usted decía. Y ventilar, de todas maneras. Sí, súper. ¿A partir de qué edad un niño con antecedentes de displasia puede entrar al jardín o al colegio? Me acuerdo que a nosotros nos restringieron también el jardín. El broncopulmonar no daba el pase para que mi José Manuel, que nació de 25 semanas, yo quería ingresarlo al jardín a los 3 años porque quería volver a trabajar, pero no me dieron el pase porque igual él se fue a la casa con oxígeno, entonces también es un tema eso para las familias, cuando nuestro hijo está preparado para poder ingresar al jardín, porque sabemos que ahí también hay un mundo de bichos que sí o sí se van a pegar. Claro, los virus, las salas cuna y los jardines infantiles son centros de bioterrorismo. En un jardín hay un virus cada semana y eso tenemos que explicar a los padres. Y tienen que asumir que van a vivir resfriados si entran al jardín. Ya. Considerando eso, hay que poner en la balanza riesgos versus beneficios. Uno tiene que entender cómo le fue al niño, porque hay niños que no son tan severos. Hay niños que están mejores, no. Pero el riesgo de contagiarse con el sincicial es alto, porque es la primera infección con el virus sincicial respiratorio el que complica al paciente. El primer año de vida no lo tuvo, el segundo año de vida no lo tuvo, entonces lo tiene que tener el tercer año de vida, y si va a jardín en invierno se va a contagiar con el sincicial de todas maneras. Entonces, ¿qué tengo que evaluar yo? ¿Qué otros riesgos tiene? ¿Cuán severa es su displasia? ¿Qué riesgo de asma tiene? Y si no, tengo que tratarla muy bien, porque el sincicial a los 3 años todavía nos puede dar harto problema. Por eso es que quizás ir al jardín es una buena idea, pero a lo mejor sacarlo en la época de virus sincicial respiratorio también parece ser una buena idea inicialmente. Partir en el verano, ¿no es cierto?, en que hay menos virus respiratorio.
en jardines que no tengan tantos niños, ¿no es cierto? Pero es algo que uno tiene que discutir caso a caso. ¿Aló? Claro, sí. Sí. Sí, sí, la escucho perfecto. Sí, tiene toda la razón, que cada caso es único y diferente. Cada niño prematuro es un mundo diverso también. Claro. Entonces hay que aterrizarlo ahí también a su profesional y a su realidad. Tengo una última pregunta que me Ya. la dejó una compañera que de otro país se la transmitieron. Es un poquito larga, pero voy a intentarle bien rápido porque es la última. Dice, mi pequeño nació el 27 de septiembre con 30 semanas de gestación y restricción de crecimiento de 3 semanas. ¿De Apenas 40 nació a las pocas semanas? horas. ¿Cómo? 40 semanas dijo? 30 semanas 30. de gestación, restricción de 3 semanas. Apenas nació, a las pocas horas le detectaron una infección, neumonía. Siempre en sus 67 días ha estado conectado en ventilación invasiva con parámetros de presión de más o menos entre 29 a 33 y la FO2 entre el 80 y el 100. Y hasta hoy ha recibido 10 dosis de surfactante. Tiene una alta sospecha de deficiencia genética de surfactante, a lo que el 5 de noviembre se envió a Italia a realizar un examen genético. Estamos aún a la espera de los resultados. Pasados los 28 días, está con ventilación y lo catalogaron de igual manera con displasia broncopulmonar grave. Sospechan también algún problema, de enfermedad pulmonar intersticiales, puede ser, ¿sí? Sí. Y le han suministrado corticoides, ya que presenta cuadros de broncoespasmos casi a diario. Adicional a su cuadro de los pulmones, sospechan también inmunodeficiencia primaria y ha presentado sangrado intestinal. El día de ayer le hicieron un angiotac para descartar un sangrado a nivel pulmonar. No sé qué opinión me puede dar a su referencia del diagnóstico de mi pequeño. Su bebé está en la UCI todavía y ella está como bien complicada por eso. Bueno, los doctores están súper bien enfocados porque, claro, al principio parece un prematuro con las complicaciones propias de la prematurez, pero es un niño que no le ha ido bien con las terapias habituales. Por lo tanto, uno tiene que hacerse otras preguntas y buscar diagnósticos diferenciales. Dentro de ellos, buscar las deficiencias congénitas o genéticas del surfactante son unas de ellas. Y claro, y parece que mejora con surfactante porque le han dado 10 dosis. Entonces, hay deficiencias que son graves y que son fatales, a menos que el niño se trasplante su pulmón. Y hay otras formas genéticas que son más leves, que tienen un pronóstico distinto. ¿Qué hemos aprendido nosotros de la genética hoy día? Que la genética nos dice un poquito, conocemos muy bien la historia natural. Antiguamente nosotros suponíamos cosas y les decíamos a los padres, pero la ventaja de ese estudio genético es que te permite decir al tiro, mira, esto es lo que va a pasar con tu niño. Entonces, lo que han hecho, o sea, está grave, muy grave. Ahora, ¿por qué se le diagnostica displasia broncopulmonar? Porque la displasia broncopulmonar se define como un pulmón prematuro que requiere oxígeno por más de 28 días. Y eso es todo. Pero no todos los niños tienen el concepto de la displasia que les dijimos, sino que hay que buscar en aquellos que no siguen el caso típico, hay que buscar estas otras causas que son mucho, mucho más infrecuentes, que son rarísimas, pero hay un sinnúmero de enfermedades pulmonares crónicas que hoy día con genética podemos ir buscando si es que las cosas no andan como queremos. ¿Mm? Entonces, nosotros conocemos con la historia de un prematuro, que tiene su historia, cómo les va bien, etcétera, y que queda con estos conceptos. Entonces, ese es el displásico que tiene ese pronóstico y que sabemos que va a ir mejorando, pero en este caso hay que esperar el estudio genético para definir qué hacer. Le han dado lo que necesita un tratamiento de ese tipo, entonces hay que definir después cuál es el pronóstico y hasta cuándo lo van a tratar. Claro, que esté tranquila como dice usted porque están haciendo lo correcto A mi gusto y a está esperar. bien enfocado, sí. Mm. Súper bien. Muchas, pero muchas, muchísimas gracias, doctora. Ya llevamos una hora aquí de conversación, de educación, muy interesante, muy ameno, muy cercana, y eso también es muy importante para nuestras familias, es lo que necesitamos, que nos puedan educar, que nos puedan explicar y acompañar también
en este largo camino que tenemos que no acaba, porque como usted nos decía también en el caso de nuestros prematuros tenemos que estar ahí atentos hasta que ya son viejitos incluso, aunque los veamos desde el más allá, ahí atentos, ¿cierto? Que sepan que si fuman, si uno tiene colesterol alto, sabe que si no tienes vida saludable probablemente tienes un infarto. Esa es la importancia de medir y conocer para que en el fondo pueda organizar su vida mejor. ¿Te fijas ahí? Y uno claro, hay que incorporárselo en el disco duro de chiquitito, para que lo tengan. Para que lo tenga claro, asumido, que no pueden fumar y que sí pueden hacer los deportes que quieran, disfrutar de la vida también. Si no pueden, hay que ir a estudiar por qué no pueden y optimizar eso. Claro que sí, súper. Así que agradecidas como Red Latinoamericana por los prematuros de sus conocimientos, de su tiempo, de todo la información que nos entregó por responder cada una de las dudas de la familia. Y le vamos a cobrar la palabra ahí, vamos a estar en contacto para poder realizar esta investigación que le pueda servir a todas nuestras compañeras y a nosotros también, porque también va variando todo, va cambiando en nuestro país, así que si podemos tener esa evidencia que nos permita seguir aumentando esa cobertura de palivizumab, también es maravilloso hacerlo. Así que quedamos en contacto, doctora, muy agradecida. Gracias también a todas las familias que se conectaron hoy con nosotros y a todos los que lo van a ver seguramente en el transcurso de los días. Así que agradecida, muchas gracias. Buenas noches, doctora, buenas noches a todos. Que estén muy, pero muy bien y espero que nos volvamos a encontrar nuevamente. Saludos a todos y muchas gracias por la invitación. Feliz cuando quieran, si puedo compartir algo de lo que ustedes necesiten saber. Muchas gracias, doctora. Chao, buenas noches. Que esté bien.